Parece chiste, pero es patología. La idea de este programa surge de una charla entre colegas y amigas, Ana Sofi y Leila, ambas psicoterapeutas integrales. Este es un espacio para ti, en donde te vamos a escuchar y platicaremos desde una perspectiva profesional, pero siempre divertida, acerca de las conductas que estamos normalizando y en realidad nos hacen mucho daño. Hola, ¿Cómo están? Las dos, ¿cómo están? Muy propias. Disculpen, después de un break. Como que cuesta trabajo retomar. Pues ya estamos aquí otra vez en su querido y amado podcast. Parece chiste, pero es patología. Y bueno, pues ya saben, antes de decirles a qué vamos, les pedimos que vayan por su vino. Ya dije vino, ya. Salud. Salud. Y el día de hoy les tenemos preparado un programa bien padre, bien interesante, porque nunca me ha pasado ni me volverá a ocurrir. Todos hemos recorrido en alguna parte de nuestra vida, en diferentes momentos, este tipo de situación de la que vamos a hablar, que es sobre la idealización de las pasiones. Ya en algún momento hemos tocado el tema de idealización, si no me equivoco fue un programa de, ¿cómo se llamaba? De idealizaciones y autoengaño. Algo así, sí, que tenía mucho que ver con el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Ajá. Bueno, esa era el que pensó que el Uber era su cita porque era mucho más guapo. Sí, si no lo han visto, está divertido, está buena onda. ¿Cuántas veces no uno acá en la fantasía crea unas ideas increíbles de la otra persona y cuando se topa con la realidad, oh sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo quisimos hacer respecto a la idealización de las pasiones, ¿no? Pero pues para eso, aunque ya les hemos hablado un poquito de esto, pues valdría la pena recordar a qué se refiere esto de la idealización, ¿no? Entonces, pues obviamente podemos pensar que el idealizar puede tener múltiples causas o factores, ¿no? Y que puede estar relacionado con una persona, con una cosa o con una situación. Porque la idealización no nada más es cómo nos imaginamos a una persona, sino también cómo nos imaginamos una situación. Por ejemplo, preparando, supongamos ahora que hemos estado repitiéndoles tanto lo del aniversario, ¿no? Como si ambas hubiéramos tenido ciertas expectativas que quisiéramos haber realizado y que quién sabe si se hicieron, porque pues a la mera hora 1000 cosas ocurren, como que llueve, como que ya no sabes si se va a escuchar bien la voz, etcétera, ¿no? Y son la clase de cosas que de pronto es la misma realidad mostrándose tal cual es, ¿no? Y en donde hay muchísimas cosas que no puedes controlar y que van a ocurrir. Y ahí es donde se muestran tal y como son y no como lo es una idealización. Que por supuesto eso tiene que ver más con una fantasía personal, ¿no? Con las expectativas. Tal cual. ¿Qué expectativas estoy colocando en las situaciones? Lamento spoilearles el resultado, pero la mayoría de las veces cuando estamos colocando muy altas expectativas o cuando estamos totalmente en el plano de la fantasía, al momento de llevarlo a la realidad, pues dista bastante, ¿no? Porque ¿en dónde existe esa fantasía? Adivinen. En la cabecita. De cada quien. Y mi cabecita, aunque pueda sentirme muy identificada con Ana Sofi, pues es completamente diferente, ¿no? Y la realidad es diferente a lo que está en tu cabecita. Así es. He ahí el detalle. Y por eso mismo, la misma idealización se puede convertir en un lastre, ¿no? Que no te permite avanzar porque estás cargando un excesivo peso en la situación, en la persona o en la cosa que estás idealizando, que por supuesto es difícil o imposible de sostener, ¿no? Y entonces aquí valdría la pena ponernos un poquito, darnos como unos minutos de reflexión. Si alguien quiere, lo pueden hacer ahora. Les damos unos minutillos para que piensen, para que reflexionen cuántas veces o en cuántas cosas de su vida han elegido idealizarlo, ¿no? Antes que verlo un poquito más objetivamente. Antes que pensarlo desde el lugar que las cosas ocupan o desde lo que son como tal,
y únicamente colocando mis expectativas, porque obviamente cuando eso ocurre, pues constantemente nos llevamos diferentes decepciones, ¿no? Pero de alguna manera, si nos ponemos a analizar, esas decepciones no son resultado de otra cosa que de mí misma, por estar pensando, por estar creyendo que tenían que ser de una sola forma. Y que en la realidad cuando te enfrentas a ella, pues pueden ser multiplicidad de caminos o de maneras, ¿no? Exacto. Entonces, ¡ay! Es todo un tema, pero si nosotros hacemos que esta idealización continúe, en realidad solamente me estoy relacionando con mi fantasía y no con las cosas como van desde el momento o desde el lugar en el que estas situaciones ocurren, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me gustaría, ¿tú qué quieres decir? Porque yo estoy acá aventándome el monólogo. Pues es que la idealización se puede presentar en cualquier área de la vida. Ya lo hemos hablado en esta parte un poquito de las parejas, ¿no? Ahora nos toca aplicarlo en otra área, pero la verdad es que se puede idealizar cualquier cosa. En mis palabras, y aclaro mis palabras, o sea, puede no gustarles y está bien, la idealización es la madre de un buen de vicios y un buen de decepciones. Déjales. Justamente. Y yo sé que habrá quien diga, ay, pero entonces la vida no vale la pena sin la ilusión y bla, no. A ver, una cosa es la ilusión y otra cosa es que te gusta estarte subiendo a la nube y dándote en la madre a cada rato, más subiéndote a una nube de cosas que no existen, ¿no? Eso nos mete el pie dentro de nuestra madurez y estabilidad emocional, ¿no? Porque pues una persona que logra cierta madurez emocional también logra cierto aterrizaje en la realidad, ¿no? O sea, vivimos en la realidad, no vivimos en una fantasía, no vivimos en un cuento. Y para poder funcionar bien, pues tenemos que estar entonces en la realidad, ¿no? O sea, realidad, cuento Disney, están en lugares distintos, ¿no? Si queremos vivir en un cuento Disney, vamos a vivir muy frustrados. Entonces, realmente, ¿qué tan funcional nos es? ¿No? Por ejemplo, a quien le encanta estarse enamorando a lo güey por cualquier mínima cosita, etcétera, pues sí puede decirme, es que la vida vale la pena enamorado, ¿no? Así, ajá, y también vale la pena toda la frustración que te vino después por haberte enamorado sin una base, ¿no? O sea, ahí las cosas que tenemos que ir como intentando aterrizar, ¿no? No significa quitarle el sabor a la vida y todo, no, o sea, significa no le eches más salsa de la que necesita, ajá. Es más, ejemplo y metáfora muy burdo, cuando le echas demasiada salsa, las cosas te dejan de saber. Ajá. Pican y ya no se disfruta. Exacto. Ya no está bonito. Entonces, ¿realmente es necesaria tanta salsa? Ensalzar las cosas tanto, porque entonces sí dejan de saber, ¿eh? O sea, todo tiene dos caras de la moneda. Que va un poquito de la mano este tema con lo que planteábamos en el capítulo pasado, ¿no? Por eso lo escogimos también. Sí. Que era esta parte de cómo escogemos las cosas para nuestra vida y si de verdad nos estamos basando en fantasías o en realidades, si conocemos nuestras motivaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, una vez que hemos encontrado tal vez lo que amamos, viene la otra cara de la moneda que también tenemos que discutir, que es qué pasa cuando estamos ensalzando demasiado esa pasión que creemos que tenemos o eso que nos gusta o que nos da satisfacción y qué carga también le estamos poniendo a eso de que sea lo que nos va a dar la felicidad, ¿no? O una completa satisfacción, ¿no? Porque ese también se convierte entonces en un juego muy peligroso, ¿no? Así es. No sé si les haya pasado en algún momento que dices, cuando obtenga eso, seguro, o sea, a eso tengo que llegar para estar bien. Y es más, ya ni siquiera ves más allá de eso porque eso es lo único que tienes que alcanzar. O sea, la fijación se vuelve tal que es ya solo eso es lo que me va a dar la felicidad, ¿no? Y mientras, pues sí, como que estoy caminando, intentando llegar hacia allá, que yo no digo que esté mal intentar llegar hacia lo que te planteas como objetivos, pero ya ni siquiera estás disfrutando el camino, ¿no? Porque como todavía no estás allá, entonces todavía no se disfruta, ¿no? Porque eso es lo que te va a dar la satisfacción total, ¿no? Y tal vez le ha pasado a uno que otro por ahí, que llegas a lo que te planteaste como que eso era tu pasión, lo que querías a la fuerza, y lo alcanzas y dices, ¿esto? Ah. ¿Te cae? Sí, ¿no? ¿Así era? Sí, no. Y así como, no es lo que esperaba.
Y entonces ahí sí viene otra broncota existencial porque es ahora entrar en la crisis de, madre, si no era esto, entonces ¿qué es? ¿No? O sea, estaba tan seguro que esto me iba a dar la satisfacción que ahora ¿qué? ¿No? Claro. Y entonces ahí sí, ¿no? Entras en un dilema de sentido de vida y entonces, ¿qué sí le va a dar sentido a mi vida? ¿No? Pues es que hay muchas cosas que le dan sentido a tu vida, no es nada más una, ¿no? Así es. Y estar floreando de más esos objetivos o metas es también lo que te va a jugar en contra en algún punto, ¿no? Claro. O hasta se puede volver un autosabotaje, ¿no? Total. Porque tanto enalteces algo que qué miedo alcanzarlo, ¿no? Pues sí, porque luego con qué me quedo, ¿no? Y ahora qué me queda, y hasta se convierte en un rollo histérico que ya antes en otros capítulos hemos explicado un poquito cómo es la histeria, ¿no? Que el goce o el disfrute está en querer alcanzarlo, pero ya que lo tienes se pierde totalmente, ¿no? No creo que valga la pena entrar de nuevo en esos temas que ya hemos tocado, pero sí vale la pena darnos cuenta cuántas veces usamos ese recurso histérico para no alcanzar verdaderamente las cosas desde un modelo o una idea objetiva. Porque al final la idealización es crear un modelo de perfección extrema, ¿no? Así, extrema de decir, no, wow, es que este que conocí, no, ahora sí es, ¿no? Es el modelo. Bueno, Ronnie sí es, perdón. Ya, supéralo. No es cierto, no es cierto. No es cierto, ni él ni nadie, la verdad es que son idealizaciones. Seguramente igual y lo conozco y ni me gusta, quién sabe. Pero sí me gustaría conocerlo, ¿por qué no? Sí. ¿No les ha pasado eso también? Que dices, esa persona, y ya que la conoces dices, permiso, siempre ya no. Siempre no, dice mi mamá que siempre no. Mejor no. Sí, pero era eso, era todas las ideas que te has hecho en la cabeza de la persona, que puede estar guapísimo, puede estar buenísimo, buenísima, lo que sea, pero eso no es la persona real que tienes enfrente, ¿no? Y tal vez ni siquiera has interactuado a nivel real con la persona como es, ¿no? Así es. Que eso luego nos pasa mucho como cuando eres adolescentito, ¿no? Que con los profesores, por ejemplo. Ya sé. Sí, que dices, wow, sí, el de química, ¿no? O lo que sea. No creo que el de química. Normalmente sí puede ser un poco ñoño, pero quién sabe. Bueno, sí, yo no tuve profesor de química. Yo, por ejemplo, en la primaria estaba enamorado de mi profesor de carpintería. Pero es que imagínate. Que se quitaba la playera tipo el taller casual. ¿no? Sí. Y sudaba así medio sucio, estilo Señor de los Anillos. Espérate, aparte mata larga, ¿no? Seguramente, digo, yo iba en la primaria, imagínate, en la primaria, en sexto, ¿no? Que ya empieza acá la etapa de latencia, ¿no? La latente, entonces obviamente pues está la hormona ahí saliendo, y entonces siempre me han gustado hombres con cabello largo. Ana Sofía se burla. Dice que me gustan con cabello de indigente. Jason Momoa. Ay, no, a ver, dijo que le gusta Albertano, aparte, por Dios. O sea, no. Sí me gustan mucho los hombres con cabello largo, la verdad es que... Bueno, ese será todo. Pero imagínate ese profesor. Te digo, yo en primaria, sexto, yo creo que él, ahorita que lo pienso ya desde adulta, debe haber tenido por mucho 22, 23 años. Y era nuestro profesor de carpintería, ¿no? Entonces imagínate así la niña viéndola así, ay, qué guapo es mi profesor. Y estoy segura de que no era la única, ¿no? Pero pues vete a saber hoy que lo vea ya de ser un don mucho más grande, ¿no? ¿Quién sabe? Pero o sea, sí se construye la idealización, ¿no? Claro, y ya que lo tienes en serio enfrente, es como, no, ni siquiera nos llevamos bien o ni siquiera tenemos puntos en común. Por ejemplo. ¿No? Pues sí, porque una cosa es colgar las esferitas al árbol y cuando le quitas las esferitas es como, pues es basura, ¿no? O sea, no, la neta. Entonces... bueno, así funciona la idealización, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando idealizas tanto una pasión que se vuelve el único objetivo y piensas que te va a dar la felicidad y a la mera hora resulta que no? Pues claro que eso no te iba a dar la felicidad nada más, porque tienes muchas otras cosas en la vida, no solo eso. Sí, totalmente. Y eso es lo que necesitamos revisar, porque si queremos tener como un tipo relaciones genuinas, y cuando hablo de relaciones... aclaro, no me refiero nada más a con el otro, sino con nuestras propias pasiones.
Si queremos que sea genuino, aquí yo voy a citar a Ana Sofi, por ejemplo, en el programa anterior, cuando decía yo quería ser doctora, ¿no? A lo mejor por lo que yo, como Ana Sofi, me imaginaba siendo doctora. Pero una vez que comprobé o que jugué o que tuve la oportunidad de mirar de qué iba, dije, no, gracias, ¿no? Ahí ella solita, por ejemplo, se sometió a ver de qué iría si lo fuera, ¿no? Aquí, perdón, por ejemplo, yo me acuerdo, y no sé si en otro programa lo he compartido, pero que a mí particularmente lo que me hizo decir, quiero psicología clínica, fue el estar realmente en contacto con la locura. O sea, con la locura como tal en toda su extensión en un psiquiátrico, conviviendo con los pacientes psiquiátricos, observando y viviendo, porque la vives, o sea, al final del día la vives, en toda la extensión de la palabra, y ahí fue donde dije, yo quiero esto, ¿no? Porque ya lo ves con todos sus bemoles, ya no lo ves como una idealización. Digo, o sea, uno puede ver de una manera poética la locura y hasta defenderla y todo, y sí, es una cosa hermosa, pero también tiene sus lados no bonitos, ¿no? Y también a veces uno se somete a diferentes agresiones, por parte, por ejemplo, de un paciente psiquiátrico. Aquí había una que arrancaba los botones de las batas. O sea, tú traías tu bata blanca porque ahí sí la tenías que usar. Y entonces ella tenía la manía de arrancar los botones. Oye, arrancarte un botón no es algo... O sea, hay que poner fuerza, ¿no? Claro. Y el escuchar, por ejemplo, el discurso y el mirarlos en todo su esplendor, a mí particularmente eso ratificó mi pasión por la psicología. Y ratificó el poder decir, pues va, o sea, ya no lo veo como que él solo es siéntate y escucha lo que el otro dice, sino verdaderamente es algo sumamente delicado y es entrar al mundo del otro y tratar de comprenderlo desde su esencia. Y el comprenderlo o entenderlo desde la realidad que se mostró ahí, a mí me hizo elegir esa pasión, pero ya no fue un tema idealizado. Quise compartir esa parte de mi experiencia porque creo que iba un poco acorde con lo que Ana Sofi decía en el programa pasado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hacemos lo contrario? Cuando nos dejamos llevar únicamente por la idea que tengo de las cosas, no lo que realmente pudieran llegar a ser. Sí, y dejas de ver muchas otras cosas, repito, ¿no? Eso se convierte en una obsesión, una fijación, ¿no? Y eso pues reduce mucho tu campo, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, cuando estábamos hablando de este tema, yo le decía a Ley que si había visto la película de Soul, ¿no? Que a mí me parece una película divina. Es una joya. Sí. Y la he trabajado con N,000 cantidad de pacientes por los mensajes que da, ¿no? Que pueden ser también muy, muy diversos y de todo, desde adolescentes hasta adultos. Entonces, yo le decía, para empezar, creo que sí es una película que justamente toca mucho este tema de qué pasa cuando tanto neceas con algo pensando que eso es lo que naciste para hacer, que es parte de lo que plantea la película, y de repente te dicen, pues, ¿qué crees? No. O sea, para empezar, el decir, nací para hacer esto, es condenarte a ti mismo de muchas formas. No puede parecer que tienes muy claro lo que quieres, pero también es, o sea, eso es lo único que vas a poder hacer. Y si eso por X, Y, Z inclemencias de la vida no resulta, entonces ¿qué? Entonces, ¿qué? Vas a sufrir de por vida, vas a estar frustrado, decepcionado, enojado, porque tú habías nacido para hacer eso. O ¿cuál va a ser entonces tu vida? ¿Mm? O sea, es jugarte en contra de ti mismo, muy cañón. Entonces, bueno, para los que hayan visto esta película, para los que no, véanla, por favor. Por favor. Sí, pónganle pausa, vayan a ver y regresen. Y regresan. Bueno, este chavo estaba mucho con esta parte de que él había nacido para ser músico y que sabía que esa era su pasión, y además tenía muy claro el objetivo de que él quería tocar en la banda de, ya no me acuerdo cómo se llamaba la fulanita, ¿no? Yo tampoco me acuerdo. Pero de esta, la jazzista. Una jazzista. Ajá, la negrita, pues. Y estaba tan obsesionado con eso que parecía que el resto de su vida la pasaba como medio adormilado, ¿no? Sí, o sea, como letargo, ¿no? Ajá, como pues doy clases, pues porque tengo que dar clases, pero en cuanto pueda me salgo, peleando con su mamá porque su mamá le decía, pero busca algo más seguro, mijito, si te dan la plaza en la escuela donde das clases, quédate ahí. Y él, no, pero es que yo sé que yo nací para ser jazzista y entonces tengo que tocar en esa banda porque ese es el objetivo. O sea, que hay detrás de
esta fantasía de cómo crees que van a ser las cosas, ¿no? Porque ese es el objetivo único, ¿no? A fuerzas, la meta. Que repito, no estoy diciendo que las metas estén mal, no. Pero ¿qué tanto las aterrizas? Así, los dos piecitos. En lo real, Exacto. en lo real. En el piso, por favor. Y entonces se le da la oportunidad de tocar, que ahí es donde viene todo el meollo de la película, porque resulta que se muere camino a la audición, o saliendo de la audición, ya ni me acuerdo. Y entonces está muy frustrado porque él había nacido para hacer eso, así como de esas veces de historias de fantasmas que dicen que dejan asuntos pendientes. Bueno, ese era su asunto pendiente. Él tenía que tocar en esa banda. Y entonces hace hasta lo imposible por regresar pues acá a la tierra, a su cuerpo, para poder tocar esa noche en la banda. Y después de que arma un relajo, desbarajuste, exacto, logra regresar, logra tocar, y cuando sale esa noche de tocar está así como en la calle de ¿y ahora? ¿No? Y sale justo la jazzista esta muy famosa, y él le dice, bueno, ¿y ahora qué? Pensé que esto iba a ser como wow, ¿no? Y ella nada más le dice, pues regresas mañana y tienes que hacer lo mismo que hiciste hoy, y así va a ser todas las noches, ¿no? Y él, como muy sacado de onda, le dice, no, pero es que, o sea, no, ¿cómo? ¿No? ¿Esto es todo? Y entonces ella le cuenta una historia muy sencilla que iba más o menos algo así. Le dice, había una vez un pez que estaba buscando el océano, y entonces un pájaro, ¿no? Creo que le pregunta qué está buscando, sí. Algo así. y él le dice que está buscando el océano, y el pájaro le dice, es que ya estás en el océano. Y el pez le dice, no, el océano, esto es agua. Y ahí termina la historia esta jazzista, y así tal cual se sube a su coche y le dice, nos vemos mañana, profe, y se va, ¿no? Y el otro se queda así como pensando, ¿qué me quiso decir? No entendí, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿no? Pues eso, justamente, que hay muchas veces que hay tantas cosas que puedes disfrutar, o que ya estás incluso viviendo lo que dices que quieres vivir, y sigues idealizando el cómo tiene que ser o dónde tienes que estar exactamente para poder vivirlo cuando ya estás en el océano, ¿no? Y en este caso ya era muy tangible el, a huevo querías eso, ya lo tienes, estás en el océano, ¿no? ¿Por qué no lo estás pudiendo disfrutar? Esa es la pregunta y el meollo del asunto, justamente. El qué tanta crema le has echado a los tacos que ya no te saben, ¿no? Justamente. Ya ni alcanzas a ver el taco, ¿no? De tanto claro, crema. porque, perdón, esa cantidad de crema o de salsa, como la quieran llamar, justamente es la que nos va alejando mucho más cada vez de la realidad. Y por supuesto eso complica nuestra relación con esa situación, persona o cosa, ¿no? Porque la fuimos alejando y alejando y alejando de la realidad cuando no nos damos cuenta que igual y ya estamos ahí. Y que entonces quizás volvemos a entrar en el debate filosófico, ¿no? Sobre si la felicidad es un fin, ¿no? O es un camino y son instantes. Entonces, ¿hasta qué punto, sin tanto idealizar, estamos permitiéndonos vivir realmente las situaciones o circunstancias que se nos van enfrentando en el camino, ¿no? Claro, y esa es otra de las cosas que a mí me parecen muy lindas de la película, de cómo va planteando esta otra contraparte de alguien que, muy contrariamente a idealizar, estaba en el otro extremo, ¿no? Así, yo no quiero nada, ¿no? Que era 22. 22, 17. 17 años. Cuando eres inocente a los 17 años y te cantan la de Los Ángeles Azules. 17 años. ¿Cómo? Sí, mira, inocente, tiene la mira. Sí. Era Amo 22. su inocencia. 17 años. Perdón. Era 22. Ah, pues, bueno, la inocencia de algo va, ¿no? Pues por algo te enamoras como te enamoras cuando estás adolescente, Oye, ¿no? sí. Si además es la edad de la idealización, justamente. O después. O después también pasa. Como gorda en tobogán. Vámonos. Sí. Bueno, así que cada quien. ¿Quién es uno para juzgar? ¿Quién es uno para juzgar? 22 era lo contrario, ¿no? 22 era el almita esta fastidiosa que a mí me cae excelente. Que me identifico básicamente, dice Ana Sof. No, yo no soy una 22. A veces, ¿no? a veces. 22 era muy hater. A veces. Yo soy toda.
Se cayó. Ay, es una no, hater sí. amorosa. Es bully, entonces más o Sí, menos, eso sí. más o menos. No, sí, soy un poquito bully. Pero bully buena onda, ¿no? No como 22 que dice que la madre Teresa de Calcuta se puso a llorar. Sí. Y además lo dice con maldad, ¿no? Y se puso a llorar. Hice llorar a la madre Teresa de Calcuta. Sí es. Y bueno, el problema de 22 era que estaba en el extremo opuesto, ¿no? Estaba viendo como todo demasiado sombrío, como que nunca nada le iba a satisfacer, nunca nada iba a ser suficiente, y entonces no quería bajar a la tierra. No quería. Y tenía esta contraparte de, es que yo no tengo un propósito, y si no tengo un propósito definido, entonces ¿cómo voy a poder vivir? ¿No? Que es súper simbólico. Oigan lo que dije, si no tengo un propósito no puedo vivir. Y si lo tienes pero no lo alcanzas, entonces tampoco estás viviendo, ¿o cómo? ¿No? Entonces esa era la onda que traía 22, y Joe, ya me acordé, se llama Joe, se vuelve su tutor para ayudarle a encontrar su propósito, pero lo único que él quería era regresar a la tierra. Y Básicamente estaban en el mismo punto ambos. pero en extremos opuestos. ¿No? Entonces es lindo porque estando juntos es como los dos pueden como reequilibrar exactamente sus situaciones, ¿no? Y entonces 22 se da cuenta que hay más razones por las cuales vivir, más allá de encontrar un propósito, ¿no? Y que hay muchas cosas que se pueden apreciar, ¿no? Más allá de este miedo de nunca voy a encontrar algo en lo que sea verdaderamente buena, ella empieza como a experimentar ya a un nivel mucho más humano, más genérico, más tangible, esta parte de, oye, caminar es divertido, ¿no? Así soy buena en eso de caminar, ¿no? Así me encontré una bici en el metro, ¿no? Así COVID, ¿no? Pero... sí, pero... No lo hagan. Sí, no. Pero para ella, wow, una bici en el metro. ¿No? O me dieron una paleta y está buena la paleta, y luego platiqué con el barbero y estuvo bien chida la plática filosófica que tuvimos, ¿no? Y luego el viento y estuvo bien divertido, y la hojita, y cuando me sentí mal me abrazó y entonces sentí el consuelo, ¿no? Y entonces se empieza a dar cuenta que hay muchas cosas que le gustan de la vida, más allá de encontrar un propósito o no. Mientras que Joe se da cuenta que había estado muy clavado con esta onda de quiero esto. Solo esto, como los caballitos. Y también dejaba fuera entonces toda esta otra parte, aunque según tenía muy claro su propósito de vida, pero realmente no estaba viviendo entonces, ¿no? Y me da mucha risa al final como cuando está hablando con una de esas figuras sabiondas, ¿no? Sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Sabiduría, yo tampoco me acuerdo. Jerry, ¿no? Algo así, los Jerrys. Creo que sí, creo que Jerry era como el nombre genérico, algo así. Y entonces, le dice, es que no entiendo por qué 22 ya pudo bajar a la tierra si no había encontrado su propósito, no le ayuda realmente. Y él le dice, ¿qué te hace pensar que asignamos propósitos? ¡Ahí te encargo! Y todavía, me hago con el vino, perdón. No es COVID, solo se ahogó. Sí, por teta. Por andar disfrutando de la vida riéndome, perdón. Le dicen como humanos, no tan primitivos, algo así, ¿no? Sí, así como, pues sí, ¿no? O sea, a veces el punto de la vida es vivir. O sea, ¿quién dice que a fuerzas tienes que tener siempre perfectamente claro todo y saber a dónde vas? O sea, hay veces también donde no sabes, pero hay otras cosas que disfrutar. O hay veces que sí sabes y aún así no puedes dejar fuera todo lo demás, ¿no? Hay veces que relájate un chingo, por favor. Me voy a poner mi blusa para algún programa. Póntela. Bueno, de hecho va a haber otras más padres. Surprise. Pero ya lo veremos en su momento. Es que justo ese es el tema, ¿no? Creo que estamos tan aferrados, nos hemos vuelto muy aferrados en querer mirar el camino como lo idealizamos, como lo fantaseamos aquí. Y de hecho tendemos a quitarle incluso a las cosas, situaciones, personas, esas cualidades menos positivas o negativas que tienen justo para convencernos de que hay que estar ahí, ¿no? Nos sucede mucho. Pero creo que lo más saludable y adecuado justo es enfrentarnos a las circunstancias como con todos sus bemoles, ¿no? O sea, es como si dijéramos que siempre tenemos que estar solamente felices, que no hay que estar enojados, que estar tristes está mal. Pues no es cierto, es necesario, es parte de la vida, ¿no? Es incluso el sabor de vivir.
que conlleva momentos chidos, momentos no tan bonitos, momentos de duelo, momentos en que te sientes hecho pomada. O sea, de verdad eso es un tema que a veces yo toco con mis pacientes en el consultorio, que justo alguno que tengo en duelo, ¿no? Que me dice, es que me siento verdaderamente mal, creo que me siento peor que el año pasado. Y yo, pues claro, por supuesto. ¿Y sabes por qué? Porque ahorita estás siendo valiente y te estás enfrentando al dolor que en este momento tienes que vivir. Y si tú te lo ahorraras o lo evitaras metiéndole tu idealización o fantasía de tener que estar siempre feliz, ¿qué estás haciendo? Anestesiando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que te va a venir como un madrazo emocional eventualmente, ¿no? Y entonces ya no va a estar bonito. Claro. ¿No? Va a ser mucho más fuerte y es como cuando vas buscando por la vida personas que sustituyan a otras y cuando te tengas que enfrentar ya no va a ser uno, van a ser 5 duelos, ¿no? Exactamente. Ya lo hablamos de hecho en duelos superpuestos. Entonces, una de las causas, ya decíamos hace rato que había como muchas causas de la idealización y yo creo que una de ellas es tener baja autoestima, ¿no? O muy poco amor propio, porque cuando estamos en ese estado sobredimensionamos el valor de las cosas. El valor de las cosas, el valor de las personas o el valor de una pasión. Lo sobredimensionamos porque obviamente nosotros nos ponemos en menos valor que todo lo demás. Y por lo tanto, pues no nos estamos permitiendo mirarlas como son, ¿no? Sino lo vemos todo mayor que lo que nosotros sentimos. Entonces, obviamente, pues eso hace que haya un detrimento en nuestro valor propio. Ahí está. O sea, es un tema como para ir revisando cada quien, como para darse cuenta cuántas veces en tu vida te ha ocurrido algo así, como para empezar a evaluarlo y ver si vale la pena un poquito como dejar tantito de lado las expectativas. Yo no estoy sugiriendo dejar de tener sueños ni proyectos, no, por supuesto que no. Pero sugiero que los tengas con los pies bien colocados en la tierra y con metas claras, gustos claros. Exactamente. ¿No? Sí. No sé, ¿qué más quieres decir tú, Sof? Hago una última alusión también a la película, pues, que ves que estaban las almitas perdidas. ¿No? Las almitas perdidas, si no mal recuerdo, eran almas que se habían también como obsesionado tanto con algo, se habían clavado tanto con algo, que habían perdido de cierta forma su rumbo en la vida, ¿no? Por estar nada más clavados en eso, ¿no? O sea, como por ejemplo por ahí te ponen el ejemplo, ¿no? De un empleado de oficina que ya se había como clavado tanto en su trabajo que ya se había como anestesiado en la vida, ¿no? Y lo tenían como que despertar, ¿no? Sí. Entonces es otra metáfora de esto que ocurre y es lo mismo que le pasa a 22 cuando piensa que no tiene propósito y que nunca lo va a tener, ¿no? Y entonces tanto se clava en eso, ¿no? Que también deja de ver todas las otras cosas que también ya había aprendido, ¿no? Que sí se puede disfrutar la vida también de muchas otras formas, que no es una única forma, ¿no? Entonces, bueno, es la contraparte de lo que hablábamos el capítulo pasado, iba a decir la sesión pasada, pero no. Sí, esto no es terapia. Se proyectó en la sesión anterior, dijimos. Sí, el capítulo pasado. Así es. La otra cara de la moneda, que siempre es importante ver ambas caras, para irle midiendo el agua a los camotes. Porque pues a veces hay que dejar de perseguir ideales y empezar a vivir realidades. Eso me gusta. Creo que lo vamos a utilizar para una frase. Alguna vez lo van a ver. Dejar de perseguir ideales y ¿qué? Empezar a vivir realidades. A eso me gustó. Sí lo van a ver eventualmente. Sí. No, pues yo creo que incluso con eso podríamos empezar a cerrar este programa, ¿no? Se me fue como agua. Sí. No sé por qué. ¿Será porque hablamos de idealizaciones? No lo sé. Ay, porque amo esa película. Yo también. Sí. Si no la han visto, por favor, véanla. De verdad es una joya de película. Una joya. Vale la pena, yo creo, que verla más de una vez. Porque está cargada de muchas metáforas, muchos simbolismos. Y justo creo que se asemejan en mucho a la realidad y a cómo la vivimos, ¿no? O a cómo la idealizamos. Sí. Y a cómo el idealizar nos impide tanto sentirnos plenos o plenas con lo que estamos viviendo. Entonces, pues ahí los invitamos a que se vayan a ver Soul con un vinito si quieren, o sin un vinito, o con un chocolatito caliente ahorita que hace frío. También. O un vino caliente. También. Y pues bueno, no sé si quieres agregar algo más o con esto cerramos. Persigan objetivos, está bien, ¿no? Tengan metas,
necesarias en esta vida, por supuesto, ¿no? Pero aguas con las flores de más que le andan colgando a las cosas. O los regalos de más, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, Exacto. pues por favor no se olviden de darle a la campanita en YouTube, estar al pendiente de todos nuestros contenidos, compartirlos. No olviden darnos sus sugerencias de temas y anécdotas que nos sirven muchísimo para el programa. ¿Y qué más? Suscribirse al canal, darle like a todo lo que hagamos. Por favor, En todos vean nuestros reels. los medios. Sí. Compartan. Y nos encuentran en Instagram y en Facebook como Parece Chiste, pero es Patología, y como Soleil Psicoterapia Integral. Así es, pues muchas gracias. Bye bye.